bien, mis queridos amigos. Muchas bendiciones. Bendecid y no maldigáis, dijo Jesús. Hay un tema en la Biblia muy interesante con las bendiciones y las maldiciones. Pero yo quería hoy hablarles de unos agentes poderosos que Dios tiene, un ejército innumerable, el ejército de los santos ángeles. Cuando nosotros decimos en la Biblia uno de los nombres de Dios es Yahvé Sebaot, que quiere decir Dios de los ejércitos. Los ejércitos de Dios son los santos ángeles y los hombres fieles a Dios. Es el ejército con que Dios actúa en medio de nosotros. Hoy en las facultades de teología, en los seminarios, en todas partes que se enseña, se niega la existencia del demonio y por ende pues de los santos ángeles, porque los demonios son ángeles caídos. Uno mira capítulo 14 de Isaías, capítulo 28 de Ezequiel, y ve cómo es la caída de los ángeles, cómo los ángeles cayeron. Es muy claro. Donde yo vi más claro eso fue leyendo la mística alemana, que a veces los místicos nos aclaran cosas de la Biblia. Esa asombrosa mística Ana Catalina Emmerich, alemana, que nos habla de la caída de los santos ángeles, y nos la explica impresionante, porque leer una Ana Catalina cómo explicita, cómo explica las cosas de una forma increíble, ¿no? Ese texto misterioso del 6 de Génesis, de las hijas de Dios y los hijos de los hombres, Ana Catalina explica cosas increíbles. Es tan maravillosa que Mel Gibson, su famosa película de Cristo, fue basada en buena parte en la pasión del libro de Ana Catalina Emmerich, el libro que nosotros importamos y vendemos a veces, las obras completas de la mística alemana, que es tan maravillosa y que, bueno, yo un día le hice un chiste y que yo le he divulgado tanto que le va a pasar una cuenta de cobro, me tiene que dar algún favorcito. Y los santos le hacen a uno favores, y esta es una santa muy grande, la beata, es una monja agustina. Entonces trae ese capítulo de la caída de los ángeles, me impresiona mucho porque entiende uno más lo de Isaías 14 y lo de Ezequiel 28, cuando dice que Dios sacó de los ángeles caídos, sacó la luz que los iluminaba, es decir, les quitó el Espíritu Santo, ¿no? Les quitó el Espíritu Santo. O sea, quedaron en negativo, como unos espectros negros, siniestros, funestos, que solamente pueden odiar. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se condena? Dios no lo puede salvar porque esa persona ya no es capaz de pedir perdón. En estos días que un cura desde el púlpito nos metió un regaño, sí, por lo de Bergoglio, que los que creemos que Benedicto es el Papa todavía, entonces nos regañó, pero un regaño terrible, cometió un error terrible sobre el Espíritu Santo y sobre el pecado del Espíritu Santo. Dijo que era la división, no, eso no es. San Agustín, le recomiendo al padrecito que lo lea, que tiene errores teológicos a veces en las homilías. Dice que el pecado contra el Espíritu Santo es la impenitencia final, es no querer convertirse, es rehusar la conversión, no pedir perdón, ¿no? Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, la impenitencia final. Pero no voy a profundizar en eso. El cura dijo sí que esos teólogos, doctores y sus viejitos que acusaban a Bergoglio, pues no, la impenitencia final, el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces Isaías 14 y Ezequiel 28, donde yo descubrí que dice que Dios sacó de él mismo, ¿no? Y le sacó el Espíritu Santo y quedó como un espectro. Por eso los ángeles buenos son ángeles de luz, ángeles llenos de luz, ángeles de paz, ángeles de amor, ángeles de misericordia. Los santos ángeles se dividen en 9 coros, ¿no? Pero serafines, que son ángeles del Padre, querubines, que son ángeles del Hijo, tronos, que son ángeles del Espíritu Santo. Y siguen otros 3 coros que están más destinados a la creación, los potestades, dominaciones
dominaciones y principados que son de la creación, ¿no? Y luchan mucho contra el demonio, santas potestades y santas dominaciones. Acuérdense que Jesús una vez le dijo a los apóstoles, ¿y nosotros por qué no pudimos echar esos demonios? Y Jesús le dijo, esa clase, o sea, hay unas clases de demonios diferentes de otros, porque pertenecen a una de las categorías de ángeles que cayeron de las 9 categorías. Esa clase de demonios solo con mucho ayuno y oración. O sea, no son como dicen algunos teólogos, que cuando Jesús echaba demonios echaba pecados. No, los pecados se perdonan, no se echan, ¿no? Es que, y en los púlpitos dicen unas atrocidades, los pecados se perdonan y no se echan. No, esa clase de demonios solo con mucho ayuno y oración. Los exorcistas lo saben, muchos sacerdotes exorcistas, laicos también, que hacen oraciones de liberación. Muy bien, mis queridos amigos. Muchas bendiciones. Bendecid y no maldigáis, dijo Jesús. Hay un tema en la Biblia muy interesante con las bendiciones y las maldiciones. Pero yo quería hoy hablarles de unos agentes poderosos que Dios tiene, un ejército innumerable, el ejército de los santos ángeles. Cuando nosotros decimos en la Biblia, uno de los nombres de Dios es Yahvé Sebaot, que quiere decir Dios de los ejércitos. Y los ejércitos de Dios son los santos ángeles y los hombres fieles a Dios. Es el ejército con que Dios actúa en medio de nosotros. Hoy, en las facultades de teología, en los seminarios, en todas partes que se enseña, se niega la existencia del demonio y por ende pues de los santos ángeles, porque los demonios son ángeles caídos. Uno mira capítulo 14 de Isaías, capítulo 28 de Ezequiel, y ve cómo es la caída de los ángeles, cómo los ángeles cayeron. Es muy claro. Donde yo vi más claro eso fue leyendo la mística alemana, que a veces los místicos nos aclaran cosas de la Biblia. Esa asombrosa mística Ana Catalina Emmerich, alemana, que nos habla de la caída de los santos ángeles. Y nos la explica impresionante, porque leer una Ana Catalina como explicita, como explica las cosas de una forma increíble, ¿no? Ese texto misterioso del 6 de Génesis, de las hijas de Dios y los hijos de los hombres, Ana Catalina explica cosas increíbles. Es tan maravillosa que Mel Gibson, su famosa película de Cristo, fue basada en buena parte en la pasión del libro de Ana Catalina Emmerich, el libro que nosotros importamos y vendemos a veces, las obras completas de la mística alemana, que es tan maravillosa y que, bueno, yo un día le hice un chiste y que yo le he divulgado tanto que le va a pasar una cuenta de cobro, me tiene que dar algún favorcito, y los santos le hacen a uno favores, y esta es una santa muy grande, la beata, es una monja agustina. Entonces trae ese capítulo de la caída de los ángeles, me impresiona mucho porque entiende uno más lo de Isaías 14 y lo de Ezequiel 28, cuando dice que Dios sacó de los ángeles caídos, sacó la luz que los iluminaba, es decir, les quitó el Espíritu Santo, ¿no? Les quitó el Espíritu Santo. O sea, quedaron en negativo, como unos espectros negros, siniestros, funestos, que solamente pueden odiar. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se condena? Dios no lo puede salvar porque esa persona ya no es capaz de pedir perdón. En estos días que un cura desde el púlpito nos metió un regaño, sí, por lo de Bergoglio, que los que creemos que Benedicto es el Papa todavía, entonces nos regañó, pero un regaño terrible, cometió un error terrible sobre el Espíritu Santo y sobre el pecado del Espíritu Santo.
dijo que era la división. No, eso no es. San Agustín, le recomiendo al padrecito que lo lea, que tiene errores teológicos a veces en las homilías. Dice que el pecado contra el Espíritu Santo es la impenitencia final, es no querer convertirse, es rehusar la conversión, no pedir perdón, ¿no? Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, la impenitencia final. Pero no voy a profundizar en eso. El cura dijo sí que esos teólogos, doctores y sus viejitos que acusaban a Bergoglio, pues no, la impenitencia final, el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, Isaías 14 y Ezequiel 28, donde yo descubrí que dice que Dios sacó de él mismo, ¿no? Y le sacó el Espíritu Santo y quedó como un espectro. Por eso los ángeles buenos son ángeles de luz, ángeles llenos de luz, ángeles de paz, ángeles de amor, ángeles de misericordia. Los santos ángeles se dividen en 9 coros, ¿no? Pero serafines, que son ángeles del Padre, querubines, que son ángeles del Hijo, tronos, que son ángeles del Espíritu Santo. Y siguen otros 3 coros que están más destinados a la creación. Los potestades, dominaciones y principados, que son de la creación, ¿no? Y luchan mucho contra el demonio, santas potestades y santas dominaciones. Acuérdense que Jesús una vez le dijo a los apóstoles, ¿y nosotros por qué no pudimos echar esos demonios? Y Jesús le dijo, esa clase, o sea, hay unas clases de demonios diferentes de otros, porque pertenecen a una de las categorías de ángeles que cayeron de las 9 categorías. Esa clase de demonios solo con mucho ayuno y oración. O sea, no son como dicen algunos teólogos, que cuando Jesús echaba demonios echaba pecados. No, los pecados se perdonan, no se echan, ¿no? Es que, y en los púlpitos dicen unas atrocidades, los pecados se perdonan y no se echan, ¿no? Esa clase de demonios solo con mucho ayuno y oración. Los exorcistas lo saben, muchos sacerdotes exorcistas, laicos también, que hacen oraciones de liberación.